para cuando deje los ejercicios, pues está bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿eh? Buenas tardes, buenos días todavía. Espero que se encuentren bien. Y vamos a ver tema nuevo. Como dije la clase anterior, en la clase anterior pues respondimos algunas dudas sobre el tema de continuidad de funciones. Y pues ahora nos toca ver el tema nuevo que viene siendo ahora sí de lleno el concepto de la derivada, ¿no? Entonces, normalmente cuando se habla de derivadas, chicos, desde el punto de vista geométrico, se refiere más que nada a incrementos en las funciones. No sé si se acuerdan, por ejemplo, creo que en el primer parcial hubo unos puntos en donde yo les daba una función y ustedes la graficaban. Le ponían valores a las X y así. Para cuenta, por ejemplo, aquí lo que pueden ver ustedes en el GeoGebra es que tengo aquí, por ejemplo, la función, es la gráfica de la función de y es igual a x más 3. Entonces, conforme nosotros vamos agregando valores a la x, obtenemos valores en y. Por ejemplo, aquí viene la gráfica, ¿no? Obviamente, pues, no tengo hecho el cálculo, pero aquí ya se puede ver fácil. Por ejemplo, cuando mi x es 1, mi y es 4. Cuando mi x es 2, mi y es 5. ¿Ok? Esto va a depender del tipo de función. Entonces, si ustedes notan aquí que al momento de moverse de un punto a otro, genera un triángulo rectángulo. No sé si alcanzan a ver aquí los puntitos suspensivos. Ok, entonces eso viene siendo parte del concepto de la derivada, o sea, una razón de cambio. O sea, para yo poder graficar una función para cierto valor de x, le corresponde cierto valor en y. Entonces, de ahí se deriva eso. Luego, en este caso, para expresar las razones de cambio, se utiliza el símbolo griego delta, ¿ok? Que viene siendo este triangulito. Entonces, para ponerlo más claro, a manera de ejemplo, pues tenemos esto, ¿no? Este pedazo, para expresar el incremento de una función. Entonces, en este caso dice, si y está en función de x, tenemos que y es igual a f de x. Cuando x recibe un incremento delta x, que así se expresa, corresponde a la función un incremento en delta y. Gráficamente se expresa así. Ok, entonces aquí se fijan, si pueden ver la gráfica, plebes, lo azul viene siendo una gráfica de la función, ¿no? No especifica qué tipo de función. Luego de ahí, pues, nos movemos de un punto A un punto B. Para ese movimiento, pues, tiene que haber una razón de cambio, tanto en delta X como en delta Y. ¿Ok? Entonces, ahí queda expresado. Si se fijan, este incremento, pues, asemeja a un triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, más que nada, en sí lo de la derivada se expresa una razón de cambio. Ok, hasta ahorita, plebes, no sé si tengan alguna duda, comentario al respecto. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿No? Ah, ok. Bueno, entonces procede. Bueno, va otra pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan. Bueno, acuérdense que de las letras, las más comunes para expresar las funciones vienen siendo X y Y. Entonces, la X viene siendo la variable, independiente. ¿Por qué? Porque nosotros le damos valores a la función y en base a eso obtenemos Y.
Entonces y viene siendo la variable dependiente. Porque como el nombre lo dice, la lleva a depender de los valores que le asignemos a la X. Normalmente, si nosotros asignamos valores exageradamente grandes para la X, pues eso nos va a dar una Y grande. Y viceversa, si nuestros valores de X son muy pequeños, pues eso va a generar que tengamos una Y, pues más pequeña. Aunque también eso depende del tipo de función, ¿no? Depende del tipo de función, si estamos manejando X, Y y ese tipo de cosas. Eso igual lo pueden hacer ustedes de manera manual o pueden graficar las funciones en el GeoGebra. ¿Okay? Es válido. Bueno, eso también tiene que ver con pendientes de recta, pero eso ya es más que nada de geometría. Y pues normalmente la tangente, la pendiente va relacionada con la recta tangente. Que la tangente, para si recuerdan sus clases de geometría, la tangente, perdón, viene siendo la recta, el punto en el cual una recta, la pendiente, toca un solo punto de la circunferencia. Eso viene siendo la tangente. Por ejemplo, aquí, en este caso, de esta circunferencia que está en naranja, la tangente vendría siendo donde está el A. Ese vendría siendo la tangente, ¿ok? Igual aquí vemos que conforme se ven los incrementos, genera un triángulo rectángulo y a su vez de ese triángulo rectángulo aquí se va generando un ángulo, ¿ok? Entonces al final, pues, basándonos en los conceptos geométricos e interpretaciones, pues tenemos el concepto de la derivada, ¿no? Que viene siendo ese que ven ahí ustedes en pantalla. Que dice, si en la función y es igual a f de x, la razón de cambio de delta y sobre delta x tiene un límite cuando delta x es igual a 0 o tiende a 0. A este límite se le llama derivada de y con respecto a x. Eso que está en las fórmulas tiene que ver con el concepto, la interpretación geométrica de la derivada, ¿ok? Que cuando pasamos de ciertos puntos, en este caso de A a B, se genera un incremento tanto en X como en Y para llegar a cierto punto. Y pues en base a eso, pues ya tenemos el concepto de la derivada, que es todo esto. Entonces dice, la derivada de una función con respecto a una variable es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable cuando el incremento de dicha variable tiende a 0. Entonces esta formulita de aquí pues vendría siendo el concepto de la derivada, ¿no? Analizar la razón de cambio de la función de y con respecto a x cuando el límite de esa delta x tiende a 0. Entonces dice, cuando el límite de la razón existe, se dice que la función tiene derivada. ¿Ok? Bueno, entonces así lo que ven en pantalla, ese es el concepto de la derivada, ¿no? Perdón, a lo que llegamos. Bueno, entonces de ahí, ¿qué procede? Sencillo. Una vez analizando la idea del concepto, entonces ahora nosotros tenemos que, bueno, en este caso para lo que viene siendo la materia esta de cálculo diferencial y la siguiente que van a tener, que es cálculo integral, pues en general en internet y en los libros de cálculo ya hay fórmulas preestablecidas dependiendo de la forma que tenga la función, de la forma y el tipo de función. Entonces, pero lo que vamos a analizar en esta semana viene siendo, vamos a analizar la regla general de derivación. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, con la regla general de derivación, plebes, por medio de 4 pasos, nosotros vamos a ser capaces de derivar cualquier función. Pero el problema va a ser que, igual que en los ejercicios anteriores, vamos a requerir álgebra. Si nosotros no sabemos álgebra, pues nos va a pasar igual que cuando
sacamos continuidad, límites y así, van a batallar un chorro, ¿ok? Entonces, ese es el problema que tiene este método. Conforme más difícil sea la función, pues más difícil, más procedimientos va a requerir. Esa es la desventaja del, de la regla general. Vamos a analizarla, ¿ok? Bueno, esta regla general de derivación, como les decía, es una serie de reglas, estatutos con los cuales nosotros vamos a ser capaces de derivar cualquier función. ¿Ok? Vamos a ser capaces de derivar cualquier función. Son esos 4 sencillos pasos. El paso número 1 dice es dar un incremento en X. El paso 2 es expresar el incremento correspondiente en Y. El paso número 3 es calcular el cociente. Esta palabrita cociente significa división. Hay que calcular la división de delta y sobre delta x. Y el 4 sería obtener el límite de la función cuando delta x tiende a 0. ¿Ok? Eso es lo que tendremos que hacer. Esos son los 4 pasos de la regla general de derivación. Ok, a lo mejor ustedes dicen, no, pues no entiendo nada. Y pues les creo. Vamos a analizar un ejemplo para ver cómo se hace. ¿Ok? Ahí lo voy a poner. Suponiendo que en los ejercicios me pida resuelve los, bueno, obtener, perdón, vamos a poner, obtener la siguiente, obtener la derivada de la función por la regla general de derivación. Supongamos que a mí me dicen, bueno, obtenga la derivada de la siguiente función, pero utilice la fórmula, la regla general. Ok, supongamos que esta sea en lo que me está pidiendo el ejercicio. Ok. Y luego me pongan la función. Esa es la función, pues lo puedo sacar por para poner las fórmulas, aquí en el Word, acuérdense, insertar ecuación. En algunas versiones de Word viene editor de ecuaciones. Bueno, vamos a analizar la siguiente función. Ok, supongamos que tenemos la siguiente función. Ok, tengo que sacar la derivada de la siguiente función, que viene siendo 5x cuadrada menos 10. Ok, bueno. Ok, si nosotros nos basamos en la regla del general de derivación, dice el paso 1 es dar un incremento en x. En el paso número 1 prácticamente es lo que sea x, usar el editor de ecuaciones, porque acuérdense que no estoy en el pizarro. Ok, en el paso 1 dices obtener los incrementos en x. Ok, en este caso quiere decir que todo lo que valga x va a valer x más delta x. O sea, voy a expresar la variable x junto con su incremento. Y en el caso de y, también debe tener su incremento. Acuérdense que si yo avanzo tantos espacios en x, pues también voy a avanzar tantos espacios en y. Ahí está. Entonces, el primer paso es simplemente de mi ecuación original, que viene siendo esta, y es igual a 5x cuadrada menos 10. Todo lo que sea x, vamos a sustituirlo por x más delta x. Y lo que sea y, lo vamos a sustituir por y más delta y. Entonces, mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Sería, abro el editor de ecuaciones. Sería entonces y más
delta y es igual a 5 que multiplica a x más delta x, todo eso elevado al cuadrado, menos 10. Ok, entonces ahí estamos. Ok, ¿eso a qué se refiere? Sencillo. Aquí si se dieron cuenta, a la y le agregué delta y a la x le agregué el de x más delta x. Entonces ahí pues ya, obviamente lo demás debe mantenerse igual. Como en la función original, la x está elevada al cuadrado, pues el paréntesis también tiene que estar elevado al cuadrado. Y este menos 10 no le agregó x porque en la ecuación original pues es el puro número, no tiene x. Y de ahí pues ya veo, bueno, ¿qué más puedo hacer? Si se fijan aquí, ¿esto qué es? ¿Qué le está pasando al paréntesis? ¿Alguien me puede decir qué le está pasando al paréntesis en el ejercicio? Se está elevando al cuadrado. Exacto, se está elevando al cuadrado. Entonces, eso lo podemos hacer. Aquí pues, estoy poniendo las líneas suspensivas porque eso es un paréntesis. Entonces, eso es un producto notable. Se le conoce como binomio al cuadrado. ¿Sí? Es que aquí voy a usar un método de álgebra, pues. Por eso lo puse aparte. Por eso puse las líneas suspensivas. Ok, entonces en ese caso, el binomio al cuadrado que voy a analizar viene siendo este. ¿Ok? Entonces, para yo poder resolver un binomio al cuadrado, tengo que seguir tres pasos. De acuerdo a la teoría, dice que es, bueno, para resolverlo dice que es el cuadrado del primer término, el doble producto del primer término por el segundo, el otro es el cuadrado del segundo término. Ok, entonces ahí si se fijan, el producto notable, acuérdense que les decía que era resolver una operación matemática al aprendernos ciertas fórmulas. ¿Ok? Entonces, al aplicar yo esas tres reglas, tres condiciones, yo voy a poder obtener el trinomio de lo que está entre paréntesis. Bueno, entonces tenemos que recordar dos cosas. Pues aquí los términos están separados por el signo. En este caso es positivo. Entonces, cuando hablan del primer término, en este caso se refieren a la X. Y cuando hablan del segundo término, se refieren al delta X. ¿Ok? Ahí lo voy a poner. Obviamente, pues como todos los dos están positivos, pues no hay tanta bronca. O sea, si fuera aquí hubiera un negativo, pues tengo que poner el negativo también. Por ejemplo, entonces dice en la primera parte, el cuadrado del primer término. El primer término, pues es x al cuadrado. X por x, pues es x cuadrada. Eso está fácil. De hecho, está fácil porque no manejan variables, nomás son puras letras, si se dan cuenta. Bueno, entonces este dice el doble producto del primer término por el segundo. El doble producto, o sea que 2 va a multiplicar al primer término, que viene siendo la x, por el segundo término, que viene siendo delta x. Eso se refiere cuando en matemáticas hablan de producto, se refiere a multiplicación. Y el cuadrado del segundo término, que el segundo término, pues viene siendo delta x.
Entonces sería delta x por delta x, pues sería delta x al cuadrado. Ahí está. Entonces ya con eso, ya haciendo estas tres reglas, pues ya ahora sí ya tengo mi respuesta, que sería la sumatoria de estos tres. Sería x al cuadrado. Ah, bueno, me faltó esta multiplicación. Sería 2 por x, es 2x, por delta x, pues sería 2x delta x. Aquí esto queda pegado porque no son términos semejantes, pues aquí tengo x y ese es delta x, entonces nomás se ponen pegados. 2x delta x. Y del otro, lo que quedó en el tercero, más delta. Entonces, este trinomio viene siendo el resultado de elevar esto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que me va a servir es que ahora, en lugar de poner el 5 multiplicado por este paréntesis al cuadrado, pues el 5 va a estar multiplicando a este binomio. Entonces, me va a quedar, de aquí, pues ya se acabó la parte algebraica, ¿no? Ok, ya de aquí ya separé eso con líneas suspensivas para decir que ya lo algebraico ya terminó. Ok, entonces ahora sí mi ecuación, que viene siendo esta, va a quedar, en lugar de este paréntesis al cuadrado, pues sería el trinomio. Ahí está. Hagan de cuenta que esto que está aquí, de este binomio elevado al cuadrado, es lo mismo que esto. Ok, esto de aquí ya resuelto es esto, lo que sacamos aquí. Ok, ok, plebes, hasta ese paso, dudas, comentarios, No, ninguna. ¿no? Bueno, entonces seguimos. Ok, entonces lo que sigue es, ahora sí, este 5 va a multiplicar a cada elemento del trinomio que está entre paréntesis. Entonces vamos a ir viendo. Esto se pone igual. Entonces sería 5 por x cuadrada, pues sería 5x cuadrada. ¿Ok? Este 5 va a multiplicar a cada elemento de estos. 5 por x cuadrada, 5x cuadrada. 5 por 2, pues aquí sería 10. Luego el otro sería 5 por delta x cuadrada, pues sería 5 delta x cuadrada. Y ya con eso, pues ya puedo quitar el paréntesis. Lo que pasó prácticamente es que el 5 multiplicó a cada elemento del paréntesis. Entonces así quedó. Acuérdense que cuando aquí las letras no tengan un número a un lado, se sobreentiende que es 1, o sea que se está multiplicando por 1. Ok, entonces ya de aquí lo que sigue pues es juntar términos semejantes. Entonces, si se fijan, ¿a qué me refiero con término semejante? Por ejemplo, si hubiera una x con otra x, si hubiera delta x con delta x. Si se fijan, ninguno de estos cuatro términos es semejante. Por ejemplo, aquí tengo x cuadrada, pero este es x delta x, este es el delta x cuadrada y este es menos 10. O sea, no hay ningún término semejante. No puedo eliminar nada. Entonces, hasta ahí acabaría el primer paso. Si ya no puedo simplificar nada más, pues ahí acaba. Ahí acabaría el primer paso. ¿Ok?
Bueno, de ahí seguimos con el paso número 2. El paso número 2 dice que es, veamos, el paso número 2 dice expresar el incremento correspondiente de Y. Ok, el incremento correspondiente de Y viene siendo que a la ecuación que me dio al final del paso 1 le voy a restar la ecuación original. Ok, entonces de la ecuación que me quedó en el paso 1, tengo que restarle la ecuación del paso 2. Digo, la original. Ok, esto puse aquí, fue lo último que me dio en el 1. Entonces acá tengo que restar. Haz de cuenta que esto, cada término de aquí lo voy a poner acá, pero con signo contrario. Haz de cuenta que aquí tengo Y, entonces voy a poner menos Y. Vamos a poner aquí en la ecuación el signo contrario. De una vez lo voy poniendo con su término semejante para no confundirnos. Luego, aquí tengo 5x cuadrada positiva, va a pasar negativo aquí. 5 menos 5x cuadrada. Si está positivo, va a pasar negativo. Y luego tengo este menos 10. Este menos 10 está negativo, va a pasar positivo. Ahí está, ¿no? Ahí lo puse con negrita, lo de la ecuación original. Ok, aquí tengo Y, pongo menos Y. Tengo 5x cuadrada, pasa a menos 5x cuadrada. Tengo menos 10, pasa a más 10. Si se fijan aquí, pues estos son términos semejantes. Son iguales, pero con diferentes signos. Entonces se va a eliminar. Por ejemplo, a Y le quito Y, pues va a ser 0. 5x cuadrada menos 5x cuadrada, pues es 0. Menos 10 más 10, pues es 0. Entonces al final, pues pongo, bueno, aquí voy a poner con color lo que se va a eliminar. Se va a eliminar, vamos a ver, lo agarro todo. Lo voy a tener que subrayar porque no me deja ponerlo completo. Bueno, voy a tener que poner lo que se va a eliminar entonces. Entonces, esos van a hacer que se eliminen estos pares, ¿no? Este menos 10 con este más 10, este 5x cuadrada con este menos 5x cuadrada, y este y con este menos y. Entonces, mi ecuación no, ya haciendo esas restas, me va a quedar, sería quitando esto, ahí está, quitando esto y quitando esto. Listo. Entonces, de tener todo esto, pues ya nomás me quedó esta partecita de aquí. ¿Ok? Me quedó delta y es igual a 10x delta x más 5 delta x al cuadrado. Entonces, como esto no lo puedo juntar porque no es semejante, porque aquí tengo x delta x y aquí tengo delta x al cuadrado, hasta ahí acabaría el paso 2. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien entonces? Sí. Sí. Bueno. Bueno, ese es el paso 2. El paso 3 dice calcular el cociente de delta y sobre delta x. Ese viene siendo el paso 3. El paso 3 prácticamente es dividir todo entre delta x. Prácticamente ese es el paso 3. Lo que nos quedó del paso 2, vamos a dividirlo. Vamos a hacer la división. Eh, Esto que me quedó aquí, lo voy a dividir.
Entonces todo va a ser dividido entre delta X. Delta X y delta X. Ahí está. Bueno, entonces aquí lo que hice, pues vuelvo a repetir, fue dividir lo que me quedó del paso 2, todo, tanto lo de la izquierda como lo de la derecha, entre delta X. ¿Ok? Entonces, la ecuación que está a la derecha, prácticamente tengo que eliminar este delta X de abajo con el delta X de arriba. No más que aquí, pues, así como está, no lo puedo hacer. Entonces va a haber un pequeño paréntesis y ocupamos ahí a realizar una factorización. Básicamente sería una factorización por factor común. Ok. Entonces, tengo que factorizar el numerador, o sea, esto que está acá, la parte de arriba de la división. Entonces, la factorización por factor común, acuérdense chicos que la factorización es convertir una suma o resta en multiplicación. Entonces, les pregunto, ¿qué tienen en común estos dos términos? El 10x delta x y el 5 delta x al cuadrado. ¿Qué tienen en común? Es pregunta, plebes. El delta X. Exacto, el delta x. Bueno, aparte de que son divisibles entre 5, ¿no? Pero ahorita el número no me interesa tanto. Eso sí, tienen en común el delta x. Entonces vamos a empezar a factorizar. Entonces, como ya dijo la compañera, el delta x viene siendo el factor común. Entonces el factor común queda afuera y abrimos el paréntesis. Entonces, yo voy a ocupar números o letras que multiplicados por el factor común me den este primer término y me den el segundo. Por ejemplo, para el primero, si tengo delta x, ¿qué ocupo multiplicarle para obtener 10x delta x? Entonces, en este caso, como ya tengo el delta x, pues ¿qué me falta? Pues me falta el 10x. Entonces, si yo multiplico delta x por 10x, pues voy a obtener el primer término. En el caso del segundo, perdón, en el caso del segundo es 5 delta x cuadrada. Entonces, si ya tengo delta x, ¿qué ocupo multiplicarle para obtener 5 delta x cuadrada? Pues sencillo, sería más 5 delta x normal, sin el cuadrado de arriba, más 5 delta x. Y cierro paréntesis. Acuérdense, plebes, que vuelvo a repetir, la factorización es convertir una suma o resta en multiplicación. Entonces, aquí la idea es que cuando tengan su ecuación factorizada, tienen que, para comprobarlo, es multiplican el factor común, por estos dos términos. Si les da lo mismo que la función original, quiere decir que está bien. Si no, que algo hicieron mal. Bueno, aquí pues ya factoricé, ¿no? Aquí ya tengo el numerador factorizado. Obviamente pues ya cierro, prácticamente pues cierro paréntesis porque ya pongo la línea punteada pues para que se vea que ahí tuve que hacer un paréntesis para el álgebra. Y pues regreso a la ecuación original, ¿no? Que es esto. Entonces es esto, entonces sería igual. Entonces ahí pues ya pongo la función factorizada, que viene siendo esto, entre el delta x, que ya lo tenía aquí abajo. Entonces en esto pues estoy poniendo la misma función, nomás que factorizada.
y abajo pues puse delta X. Entonces el objetivo es que ahora sí ya puedo eliminar esta delta X de arriba con la delta X de abajo. Entonces, no es que se haga 0, se va a hacer 1. ¿Ok? Delta X entre delta X, pues va a ser 1. Por el paréntesis va a quedar el mismo paréntesis. Entonces, en mi ecuación quedaría 10x más 5 delta X. Y ahí está. Entonces ya de ahí, pues ya como ya no puedo simplificar nada más, pues ahí acabaría el paso 3. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? ¿Dudas, comentarios? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Bueno, entonces ya de ahí quedaría el último paso, que sería el paso 4. El paso 4 dice que es, déjame ver, obtener el límite de la función cuando del x vale 0. En pocas palabras, tenemos que analizar la función, obviamente lo que me quedó aquí, lo que nos quedó del final del paso 3, pues viene siendo esto. Esto fue lo que nos quedó al final del paso 3. Bueno, entonces en el paso 4, pues simplemente tenemos que analizar la misma función, pero el límite. Me está pidiendo que analice el límite de la función, que en este caso viene siendo delta X, cuando el delta X tiende a 0. ¿Ok? Entonces ahí, pues en castellano, pues es prácticamente todo lo que haya quedado que sea delta X tiene que valer 0. Entonces lo único que tiene delta X en la función pues viene siendo el 5. O sea, va a quedar 5 por 0. Porque la delta X vale 0. Pues. Entonces vamos a ir viendo. Entonces ya de ahí la función como delta X, todas las delta X deben valer 0. Pues en este caso aquí vendría siendo 5 por 0. ¿Y cuánto sería 5 por 0? 0, 0. ¿verdad? Entonces ya mi resultado final, ahora sí, la derivada. Bueno, este 5 por 0 es 0. Entonces, esto que quedó aquí, el límite de la función cuando delta X tiende a 0, viene siendo 10x. Entonces, esto que quedó aquí viene siendo mi respuesta final. O sea, la derivada de la función, que viene siendo esta, 5x cuadrada menos 10, cuando delta X tiende a 0, viene siendo 10x. Esta vendría siendo mi respuesta final. Y con eso se acabaría el ejercicio. Esa sería la respuesta final. Nos quedó 10x, la derivada. ¿Dudas, plebes, comentarios? No, ninguna. No. Bueno, entonces como les había dicho, estos son los 4 pasos para derivar cualquier función. En teoría, con estos 4 pasos se puede derivar cualquier función. No más que el problema, como les vuelvo a decir, es que requiere que sepan álgebra. ¿Ok? Implica conocimientos de sus materias virtuales, ¿no? Y de la secundaria.
Y otro problema que tiene esto es que, pues ahorita esta función estaba sencilla. El problema va a ser que mientras más compleja sea la función, pues más cálculo se va a requerir para resolver. Esa vendría siendo la desventaja. Pero bueno. Ok, plebes. Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces sería todo. Y pues en la próxima clase les pondría el segundo ejemplo de esto, ¿no? De la regla general de derivación. Entonces, si no tienen nada más que comentar, sería todo. Y pues los vería la próxima clase. Ay, profe, gracias. De nada, se cuidan. Adiós, profe. Adiós, nos vemos.